Standard & Poor's mejoró su opinión sobre la deuda soberana de México, que no es otra cosa sino qué opina de la economía de México. En agosto del año pasado había bajado el panorama crediticio de México a largo plazo de estable a negativo. Criticó entonces el alto endeudamiento del gobierno y la debilidad financiera de Pemex, pero ayer lo regresó y de negativo lo subió a estable. Standard & Poor's dijo que tomó esta decisión por la reacción pronta y eficaz del gobierno ante el alza del dólar frente al peso y la disminución de los ingresos petroleros. También por la mejora del balance fiscal y el crecimiento económico, factores, dijo, que ayudan a una inflación baja, un déficit moderado y una deuda externa sustentable. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que se trata de un voto de confianza a los fundamentos macroeconómicos y al buen desempeño económico del país. Está hoy en Despierta Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda. Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Carlos. ¿Qué implica para México mejora en la perspectiva de la deuda soberana de nuestro país? Bueno, yo creo que es una ratificación de que tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos, que la economía va bien, pero sobre todo que hemos sido muy resistentes, hemos sido muy fuertes ante tantos embates, sobre todo externos, que nos ha tocado vivir en el último año. Para citar algunos, tuvimos los efectos del Brexit, que todo el mundo tuvo, pero que también México los experimentó. Tuvimos un menor crecimiento de las principales economías del mundo, que son las que jalan el crecimiento. En particular, si uno hace una aproximación microscópica a la economía de Estados Unidos, su sector industrial decreció menos 1.5% el año pasado, que es el que jala nuestras exportaciones. Tuvimos menores precios de petróleo, menor plataforma y después la volatilidad que se derivó del resultado de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, contra todo esto hemos sido fuertes, nos hemos mantenido estables y lo que hace Standard & Poor's, es decir, los próximos 24 meses vemos una buena perspectiva de la economía mexicana. Subsecretaria, ¿qué significa para la gente común y corriente que suba la calificación o que mejore la calificación de un país? Sin duda, eso implica que vamos a tener mejor desempeño económico en distintas variables. ¿Por qué? Porque nuestra deuda es más demandada. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos macroeconómicos, aunque de repente se oye muy abstracto, pues nos han permitido tener inversiones, nos han permitido la instrumentación de las reformas. Y la instrumentación de las reformas han implicado inversiones que generan empleo en el sector de telecomunicaciones, en el sector energético, en el sector educativo. Y esas inversiones que al final del día generan empleo, generan bienestar. Por eso tenemos el récord de empleo que hemos tenido en la última administración. Ahora, esta mejora en la perspectiva, ¿es por lo que hizo el gobierno mexicano o por lo que está dejando de hacer y había dicho que iba a hacer Donald Trump? Claramente lo que refiere el texto de principio a fin de Standard & Poor's, que nos lo leímos completo anoche, tan pronto salió, fue por las buenas políticas eficaces y oportunas que se instrumentaron de carácter fiscal, de carácter monetario y la instrumentación de las reformas. Por el otro lado, sin duda habla de que se han acotado las distintas riesgos o volatilidades de la economía mexicana y una de ellas, obviamente implícita, porque no se hace explícita en el documento de Standard & Poor's, es que se ha anclado un mejor diálogo con Estados Unidos. Y es particularmente importante que esto suceda en un año, digamos, estos 24 meses de los que habla, van a ser por lo menos los primeros meses de este año, de lo que resta del 2017 y del principios del 2018, van a ser muy importantes, sobre todo porque vamos a estar negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Muy importantes, y desde luego ya empezamos a dar resultados que avalan este tipo de datos. El primer trimestre de este año crecimos 2.8%, superior a las expectativas. Ya 20 analistas del sector privado han incrementado su expectativa de crecimiento de este año, y crecer es positivo para todos porque crecer genera empleo. ¿Es un factor de riesgo la sucesión presidencial del 2018, la incertidumbre política? Nos han dicho los mercados que son factores a observar, no factores de riesgo, pero sí factores a observar cómo acaba desarrollándose la negociación del Tratado de Libre Comercio, por un lado, y por el otro lado sí que entramos en una efervescencia electoral que es importante, digamos, continuar con los fundamentos macroeconómicos sólidos, con un presupuesto correcto, responsable hacia 2018, y eso lo vamos a mantener porque hemos sido muy cautos y muy responsables en materia financiera, en materia fiscal. Subsecretaria, muchísimas gracias por venir. Al contrario, la agradecida yo. Muy buenos días.